Nos estamos acercando a un tiempo difícil, tiempos malos, tiempos escatológicos, tiempos de inseguridad. Y para el cristiano, esto debe ser un tiempo para reflexionar sobre el futuro que se avecina sin temor, porque no es un tiempo para temor. Nuestra redención se acerca y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios está cada vez más cerca. Yo quiero traerle algunas notas que tengo por aquí en mi escritorio sobre lo que estamos viviendo y que no es tampoco nada nuevo, porque ya en el pasado, en un pasado bastante profundo, se realizaron o ocurrieron hechos semejantes. ¿Y cuál fue la actitud de Dios en aquel momento? Cuando los discípulos le hablaron al Maestro, al Mesías, al Yeshua, sobre qué señales habrían del fin del mundo, que cuando iban a ocurrir aquellos hechos de que Jesús acababa de hablar sobre la destrucción del templo y las señales que habrían de su venida. Jesús comienza a aclarar esa pregunta, o más bien tres preguntas en una, de una manera cronológica y concisa. El primero dice que hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Y también hace algunas recomendaciones y dice los que están en Judea no desciendan, los que están en el monte no desciendan a tomar su capa, etcétera, etcétera. En realidad el Señor estaba hablando de una época que, un futuro reciente, porque en el año 70 después de Cristo, el general Tito, después de una revuelta ahí de un pequeño grupo guerrillero que se llamaban los Celotes, que se levantó contra el gran águila romana y intentó derrocar o liberar a Israel de la opresión romana y fueron aplastados por una legión o más hombres tal vez del ejército romano al mando de el general Tito, quien más tarde llegó a ser César y con el nombre de Domiciano. Es el mismo César que hizo una estatua y tenía allí en Asia, a la cual el Espíritu Santo llama en el libro de Apocalipsis el templo de Satanás. Pero bueno, el asunto es que esa parte que Jesús habla de que hay de las que crían en aquellos días y de las que están embarazadas. Jesús hablaba del año 70, hablaba de la destrucción de Jerusalén. En ese tiempo los militares romanos, soldados, tomaban a las mujeres y las abrían en su vientre, extraían sus niños y los tiraban contra los muros y provocaron terrible dolor, quebranto, dispersaron al pueblo, en fin, que Jesús recomendó, perdón, a la gente que se pusiera en cuarentena, que no se salieran, que se quedaran allá donde estuvieran y que no vinieran a la ciudad en ese momento. Posteriormente Jesús continuó hablando sobre algunas señales acerca de su segunda venida. Y entre ellas el Señor habla de
los días de Noé. Eso fue un parámetro, una especie de parábola histórica que Jesús utiliza y dice como en los días de Noé. Entonces, para entender bien esto, tenemos que remontarnos a la época antediluviana y, y ver cuál era el escenario religioso, político, social de esa sociedad en la cual se encontraba Noé. Primero, quiero decirles que no es muy diferente al nuestro, a la vez que causa cierta tristeza también como el hombre, aún en la infancia misma de la humanidad, el hombre ya quería olvidarse de Dios, olvidarse de su creador. Y creo que hoy día se ha repetido una vez más esta situación. Eh, el primer punto que encontramos semejante o paralelo de los tiempos de Noé a los tiempos, vamos a decir, del 2020, es la inmoralidad y la violencia. Hoy, más que nunca, el mundo está envuelto en una convulsión terrible, eh, en, envuelto en la más eh, terrible escena de inmoralidad y violencia. Hace muy pocos meses atrás, eh, en Italia hubo un festival en donde un grupo de actores hicieron una escena en donde Satanás vencía a Cristo. Vi en las noticias, esto no puedo corroborarlo, no tengo la forma para hacerlo, pero vi en las noticias donde decía que el actor que hizo de Satanás se mató días después en su auto y murió calcinado. Hemos visto con mucho dolor aún en mi país, Costa Rica, uno de los países que siempre se caracterizó por ser un país amable, religioso, respetuoso, con libertad de culto, con libertad de expresión, que en su constitución política dice que las religiones son permitidas siempre y cuando no violen las buenas costumbres y los buenos modales. O sea, una constitución salvaguardando la moralidad. Pero vimos con tristeza de pronto cómo esto se derrumbó y mujeres de movimientos feministas pro aborto eh, empezaron a violentar los templos católicos evangélicos, a profanar imágenes sagradas del catolicismo, a, a ridiculizar el nacimiento virginal de Jesús y hacer actos inmorales, depravantes, actos de inmoralidad sexual, fisiológica, en las calles, en presencia de niños, provocando o promocionando el canibalismo, porque ponían imágenes donde estaban devorando a sus propios niños, a sus fetos. Me pregunto yo,
no era algo así en los días de Noé. Cuando la Biblia, de una manera gráfica, nos dice que Dios se arrepintió, podemos interpretar esto como que Dios sintió de pronto una decepción del ser humano y exclamó: el corazón del hombre es de continuo el mal desde su nacimiento. Voy a acabar con todo, voy a raerlo, dijo el Señor. También otro de los puntos terribles en los días de Noé era la plaga de la homosexualidad. Todos sabemos, aún los que están en contra de el sexo entre el hombre y la mujer, saben bien que Dios creó al hombre, hombre sexuado, y a la mujer, otro ser sexuado, con el único propósito de que estos, a través de la relación sexual, tuviesen hijos e hijas semejantes a ellos. No hay otra forma. Cuando Adán ve por primera vez a Eva, Adán dice: esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona o mujer, porque del varón fue tomada. Y proféticamente él dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero cuando los hombres se depravaron en su inmoralidad y comenzaron a echarse en hombres con hombres, mujeres con mujeres, intentaron crear un tercer sexo y eso fue un detonante para que Dios se sintiera desilusionado. Déjenme leerles unos datos que tengo aquí en mi escritorio. Y dice: actualmente se está presentando la heterosexualidad, o sea, la sexualidad correcta entre hombre y mujer, como puritanismo anticuado. O sea, lo normal, lo correcto, parece que ahora es incorrecto y no es normal. Y se está presentando la homosexualidad como la liberación científica del cuerpo y de la mente. En muchos países del mundo ya se ha legalizado el matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, y está inclusive debatiéndose para que los documentos legales incluyan un tercer sexo. Eh, estamos en tiempos malos. La pornografía, el nudismo y el aborto son otros de los puntos que nuestra generación se está pareciendo a la generación en los días de Noé. Eh, Dentro de las mismas iglesias, en las escuelas públicas, bajo el concepto de educación sexual, se está incitando a nuestros niños para que ejerzan el sexo libre, simplemente cuidarse. Y no solamente el sexo libre entre parejas, sino entre parejas del mismo sexo. El amor desapareció. Ahora las parejas viven por consentimientos.
Hay un dicho por ahí en la calle que a veces lo toman a broma, pero que es muy real, que dice amigo con derecho, porque ahora el amor libre es el book del momento. El divorcio es otro de los puntos tristes de nuestra sociedad. Ya los matrimonios no duran como duraban antes. Ahora está implícito en ellos el separarse desde el mismo momento que se unen. Ya están pensando en que algo puede separarlos y hay un contrato ahí que lo explica. Y como mencioné antes, el aborto, que es un tema que debe dársele prioridad y que nuestras iglesias deben hablarlo desde sus púlpitos con toda libertad y propiedad. Los pastores deben prepararse a esto, deben hablar con médicos especializados para que los ilustren en esta área, porque el aborto, llámese terapéutico o la forma que quiera llamarse, el aborto es un crimen. En el libro de Job leemos unos pasajes hermosísimos donde Job dice, mi embrión vieron tus ojos. En otro dice, el Eterno, sus manos me crearon y el soplo del Eterno me dio vida. Eso significa que desde el mismo momento de la concepción, cuando el espermatozoide se une con el óvulo de la madre, el óvulo fecundado, hay una explosión de vida ahí adentro. Y a partir de ese momento, en el vientre de esa mujer, hay una nueva vida. A partir de allí, cualquier cosa que se haga en contra de eso que se está formando allí es un atentado contra la vida misma. ¿Y qué decir de la delincuencia y la violencia? Del ateísmo y el materialismo. Me pregunto, ¿hasta cuándo Dios tendrá paciencia? Pues creo que su paciencia está llegando al límite. Creo que en este momento Dios está tomando las medidas para acabar con tanta maldad en el mundo, como en los días de Noé. El arca hoy día no es un arca de madera, sino que es un arca espiritual llamada Señor Jesucristo. Es la única salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No son las muchas oraciones, no son ni los rituales, no son el volverse al judaísmo, no es asumir posiciones eclesiales de alta jerarquía lo que nos va a llevar al cielo. Si hay algo que puede llegar a lo profundo del corazón de Dios, es un corazón humano, contrito y humillado. Querido amigo y amiga, si estas palabras llegan a usted, me gustaría que ahí donde está, usted haga una oración conmigo y diga, Señor Jesucristo, yo reconozco que el mundo me ha arrastrado,
que la corriente del mundo me ha llevado a lugares pantanosos donde no podía ver la luz. Pero hoy la luz del Evangelio ha tocado mi vida y en este momento me arrepiento de todo lo malo que he hecho en el pasado y te pido perdón, Señor Jesucristo. Sálvame, escribe mi nombre en tu santo libro y llévame contigo cuando vengas por tu iglesia. Amén. Para terminar, quiero contarles una anécdota que leí siendo yo muy niño y me gustó. La he llamado el botecito verde. Se trata de un niño que tenía un botecito verde que él mismo había construido y todas las tardes se iba al río y tiraba su botecito verde para que flotara en el río y él lo sostenía con un cordelito. Un día el río estaba muy crecido. Las aguas habían aumentado y había cierta violencia en las aguas. Y arrastraron el botecito y lo sacaron de la mano del niño y se lo llevaron río abajo. Mucho sufrió el muchacho, pasaron los meses y había él ya resignado a no ver nunca más su botecito verde. Pero un día mientras iba por la ciudad y mientras caminaba con su padre por una tienda de juguetes, miró que en la ventana de la tienda estaba en venta su botecito verde. El niño dijo, mira papá, allí está mi botecito verde. Entraron a la tienda y el padre dijo al señor, al tendero, ese botecito verde que está en venta es de mi hijo. Yo mismo le ayudé a hacerlo. El señor de la tienda muy amablemente les respondió, pueda que eso sea cierto, pero ahora para llevárselo me lo tienen que pagar. El padre miró al niño y le dijo, hijo, tú sabes que no tengo mucho dinero, pero voy a comprar tu botecito verde. Cuando el niño volvió a tener su botecito verde en las manos, con una voz quebrada desde lo profundo de su alma, él exclamó, botecito verde, ahora te quiero más, porque yo te hice y yo te compré. Déjame decirles algo. Un día tú fuiste formado por Dios, hecho a su imagen y semejanza. Sus manos te formaron y el soplo del Eterno te dio vida. Mas un día la corriente de este mundo te arrastró, te llevó por lugares donde te golpearon, te hirieron, te hicieron daño. Pero un día Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio que tú tenías que pagar. Hoy Él te dice a tu corazón, botecito verde, ahora te quiero más, porque yo te hice y yo te compré. Que Dios les bendiga.